Esta historia ocurrió en 1994 y es totalmente real. Hay detalles que ustedes juzgarán y sacarán conclusiones, pero todo lo que voy a contar pasó. Soy de una ciudad muy pequeña, un pueblo en el norte del país, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Quizás por eso, Halloween era una tradición bastante arraigada ahí. Para algunos niños como yo, era la fiesta más esperada del año. Salíamos disfrazados de demonios, de nuestros monstruos favoritos, y pedíamos dulces por todo el pueblo. Visitábamos las diferentes casas que adornaban para nosotros, de la gente que no solo daba golosinas, sino que convertía sus hogares en verdaderos paseos de terror. La colonia donde yo vivía estaba en el noroeste del pueblo, en el límite. Después de las últimas casas había una colina y luego cerro, y despoblado por varias decenas de kilómetros hasta llegar a otra población. Este Halloween del que les hablo fue muy particular. Si alguien cercano al pueblo llega a escuchar esta historia, no me va a dejar mentir. Semanas antes había pasado un crimen bastante horrible cerca de ahí. Una familia que vivía a las afueras había sido asesinada brutalmente. Los padres y una niña de 5 años habían sido encontrados asesinados a golpes. A palazos, dijo la policía. El hijo de 10 años había desaparecido. Lo encontraron días después en un cerro a varios kilómetros. Tenía un orificio en el pecho. Le habían sacado varios órganos y le arrancaron los ojos. El pueblo se conmocionó. Alrededor del cuerpo había algunas señales de lo que pudo haber sido un ritual satánico. Pura maldad, se decía en voz baja, como no queriendo que se escuchara, como si susurrarlo lo hiciera menos real. Ahora entiendo la gravedad del caso, lo peligroso que era salir pensando que los asesinos estaban allá afuera, pero en aquel momento los niños no entendíamos por qué nos habían prohibido que saliéramos a pedir dulces y celebrar la noche de brujas. Aprovechando que algunos de nuestros padres trabajaban, que otros no se encontraban en el pueblo o no se dieron cuenta, varios de mis amigos logramos juntarnos y salir. Éramos los únicos niños caminando en el pueblo y pensábamos que todos los dulces iban a ser para nosotros. Pero había algo distinto. La mayoría de las casas conservaban su decoración, pero en pocas se veía movimiento. Ni siquiera luces encendidas. No eran ni las 7 de la tarde y el lugar ya lucía desierto. Y no solo de niños. Parecía que todos habían decidido encerrarse. Vimos luces y movimientos saliendo de una pequeña iglesia al final de la calle. Salían las personas de su misa o servicio. No recuerdo su religión, pero seguramente no celebraban la noche de brujas, así que no nos acercamos. Una señora extremadamente delgada de unos 50 años nos vio y se dirigió a nosotros apresurada. No deberían estar en la calle, niños. Y le dije a la señora que solo queríamos celebrar y pedir dulces como hacíamos todos los años. Nos dio unas flores que llevaba. Un ramo de flores pequeñitas y moradas en tallos largos. Lleven esto. Si los vuelvo a ver les prometo que les daré dulces. Pero vayan a sus casas. Eligieron el pueblo, niños. Hoy vienen. Nos dimos cuenta que todos los que salían de la iglesia
llevaban ramos parecidos. La ignoramos porque la verdad parecía no estar muy cuerda y seguimos caminando. Emocionados, la verdad. Un viento que se había soltado nos hacía pensar que vivíamos nuestra película de terror en Noche de Brujas. El ambiente era perfecto. Un sonido nos llamó la atención a nuestras espaldas. Volteamos. Parecía que hubiera salido de una de esas casas con una grabación de los sonidos de una casa del terror. Se volvió a escuchar. Con risas nerviosas nos seguimos acercando. Cuando llegamos a la casa desde donde salía, no había nada encendido. El sonido volvió a escucharse a nuestras espaldas, como si saliera de la casa justo enfrente. Volteamos e intentamos ver en la oscuridad del patio, pero no se distinguía nada. Pero estábamos viendo en el lugar equivocado. El sonido se escuchó una vez más y vimos lo que lo estaba haciendo. En el techo de la casa de 2 pisos, una silueta enorme, parada, erguida, de por lo menos 2 metros, nos observaba. Empezamos a correr sin saber si era parte de una decoración o no. No nos importaba. Sin querer, unos corrimos hacia un lado de la calle y los otros fuimos al contrario. Nos encontramos después cuadras abajo, en la calle principal. Los chicos que se habían ido por el otro lado dijeron haber escuchado como si esa cosa que hacía el ruido hubiera saltado desde el techo hasta la calle. Y luego, algo los perseguía. Se escuchaba como si un toro corriera detrás de ellos. Caminamos un poco hasta encontrar al hermano de uno de los chicos que trabajaba manejando un taxi. Le pedimos que por favor nos llevara a nuestras casas y después de regañar a su hermano por estar afuera, aceptó. No sé qué pasa, pero hoy no hay nadie en la calle. Hay algo muy raro en el aire. ¿No lo sienten? Nos dijo poco antes de que yo me bajara. Esa noche, todos los que salimos escuchamos ruidos en nuestros techos. Quejidos, chillidos. Una respiración como la de un toro o un animal enorme que no nos dejó dormir. En la escuela, al día siguiente, supimos que no fuimos el único grupo que salió. 6 chicos de un salón de sexto salieron y no habían regresado a casa. Nadie en la escuela hablaba de otra cosa. Ni siquiera pudimos contar nuestra historia. Pensamos que seguro iban a creer que queríamos aprovecharnos y llamar la atención, así que nunca lo hicimos. Y a ellos nunca los encontraron. En las investigaciones se supo que un viejito de un rancho a varios kilómetros aseguró haber visto caminando una silueta de 3 metros de alto que era seguida por varios niños. Era un señor conocido por ya no estar bien de la cabeza, así que nadie hizo caso a sus declaraciones. Pasaron muchos años para que se volviera a celebrar la Noche de Brujas ahí.